Espera un instante más, por favor. Listo, ya inició la grabación. Pues muy buenos días a todos. Hoy es viernes 17 de diciembre y la clase del día de hoy es la clase número 16 del curso de termodinámica aplicada. Como les comentaba ahorita, formalmente esta va a ser nuestra última clase. Entonces lo que terminemos hoy de revisar se va a convertir en el entregable número 3. Y hacia el final de la clase discutimos sobre medios y fechas de entrega. Va a ser un correo electrónico, nada más hablamos de la pura fecha para entregar los tres trabajos con los que hemos trabajado a lo largo del semestre. Y pues bueno, con eso yo ya poder tener elementos para poder emitir una calificación que obvio les va a ir muy bien. Lo único es pues que me los hagan llegar, ¿no? Entonces, pues vamos a continuar justo donde nos quedamos la clase pasada, ¿sí? ¿Alguien recuérdame dónde nos quedamos la clase pasada? ¿Qué fue lo que hicimos? Comparto pantalla. Entonces, ¿alguien que se acuerde? Buenos días, profesor. Buenos días, adelante. Pues bueno, estábamos haciendo las iteraciones para, para, ¿Resolver qué cosa? para el cálculo de la nueva presión Ok, y las composiciones reales. ok. ¿Qué problema era el que estábamos resolviendo? ¿Era un punto de qué? Una presión de burbuja. ¿Sí? Ese es el problema que estamos resolviendo. ¿Sí? Entonces, esto lo estamos definiendo como mi fluido de yacimiento, ¿sí? Todo se encuentra en fase líquida, ¿sí? Y lo vamos a llevar a las condiciones donde aparece la primer burbuja de vapor, ¿sí? Ese es el problema que estamos resolviendo ahorita. Entonces, eh, en nuestra especificación, la composición global de mi fluido de yacimiento, ¿sí? Es nuestra composición de líquido. La composición de líquido, o sea, el líquido, es mi fluido de yacimiento y lo queremos llevar a las condiciones donde va a aparecer la primer burbuja de vapor, que en este caso pues es la presión de burbuja, ¿sí? El análisis de grados de libertad ya lo conocimos. Los datos son la temperatura, en este caso puede ser, por ejemplo, la temperatura del yacimiento o alguna otra temperatura, y la composición del líquido, ¿sí? La composición del líquido es precisamente la del fluido de yacimiento. Nuestro fluido de yacimiento postulamos que es un líquido, ¿sí? Las incógnitas es la presión y la presión a la cual aparece el vapor y de paso la composición del vapor. Y las ecuaciones que estamos resolviendo de manera general son la fugacidad del componente I en el líquido es la fugacidad de I en el componente vapor. Nada más para recordar, el número de componentes es 16, ya no está tan chiquito el problema. Este es uno de los, probablemente de los más grandes que hayan resuelto de este estilo. Y con la ecuación de estado lo que estamos haciendo es Y es igual a KI por XI, donde KI es el coeficiente de fugacidad de I en el líquido entre el coeficiente de fugacidad de I en el vapor. ¿Sí?
Y pues obviamente nos damos cuenta de que esto es un problema pues altamente no lineal. ¿Por qué? Denme un segundo. Sí, la KI es igual al cociente de los coeficientes de fugacidad. Y si nos recordamos, el coeficiente de fugacidad del líquido es una función. Además, déjenme ponerlo con otra función. Es una función G que depende de la temperatura, de la presión, de la composición del líquido y de decir que la fase que estoy calculando es un líquido, ¿sí? Y lo mismo para el del vapor. Es una función de la temperatura, la presión, la composición del vapor y la fase vapor, ¿sí? Entonces, y pues obviamente, y aquí incluso está la solución de la ecuación de estado, ¿sí? Entonces, este es el problema que estamos resolviendo. Físicamente corresponde a un sistema, a una situación donde eh, vamos a ponerlo amarillito, donde nuestro fluido de yacimiento conocemos su temperatura y lo vamos a llevar a una condición tal que aparece el vapor, ¿sí? ¿Dónde podemos, esta situación puede darse un lugar a esto? Puede pasar dentro del yacimiento, ¿sí? Es a la temperatura del yacimiento, queremos saber qué presión debería de tener el yacimiento. ¿Para qué? Pues para que empiece a cambiar de fase. ¿Sí me siguen? Entonces, ese es el problema que estamos resolviendo. Ahora, la parte bonita es que tenemos 4 datos experimentales, ¿sí? Tenemos uno que es la temperatura del yacimiento y tenemos 3 adicionales. Esto es muy importante. Esto rara vez lo vemos en los reportes PVT. Tener datos adicionales de temperatura, de puntos de burbuja, de presión de burbuja, no es tan común, es escaso. Este es como la excepción de la regla, ¿sí? Entonces, este fue el problema que resolvimos, ¿sí? Un método numérico básicamente es muy sencillo, ¿sí? Nuestras incógnitas, en este caso las incógnitas que tenemos son presión y composición, ¿sí? Y el método es una sustitución sucesiva con corrección de presión, ¿sí? Entonces, es estimados iniciales, ¿de quién? De presión y de composición, ¿sí? Calculo las Y's nuevas, calculo la presión nueva, ¿sí? Eh, eh, con un método de despejar las Y's, básicamente, ¿sí? Y regresar acá, ¿sí? Este es el método que estamos ocupando, ¿sí? Obviamente, bueno, ahí definimos una función error que depende de la presión para poder actualizar la presión, pero ese es básicamente el sistema que estamos ocupando, ¿sí? Ahora, ¿qué resultados obtuvimos? ¿Sí? De los resultados que obtuvimos importantes son estos precisamente. Estos son los datos experimentales, ¿sí? Esta es la temperatura. Esta no hay pierde. Esta es la temperatura. Vamos a ponerlo así. Ajá. Estos son los datos experimentales. Y lo que calculamos con la ecuación de estado es esto, ¿sí? Si se dan cuenta, cualitativamente hablando, la comparación es entre este y este. Es más, déjenme los arreglo para que se vea un poquito mejor. Ahí está. Ahora sí se va a ver mejor la comparación. ¿Sí? Ahí está.
Estos son los datos experimentales. ¿Sí? Y estos son los datos calculados. ¿Y qué es lo que estamos viendo de los datos calculados? Sorprendentemente, los datos calculados se parecen bastante a los datos experimentales, ¿eh? Es más, hay una temperatura a la cual la predicción concuerda básicamente con los datos experimentales. Sin embargo, esta predicción, a pesar de que es muy buena, pues tenemos alguna diferencia entre ellos, ¿no? Es pequeña. Estamos hablando en el peor de los casos, estamos hablando de un 10%. Y hablar que la ecuación de estado de la nada, básicamente de tomar nada más datos de la fracción pesada. Y de la fracción pesada, ¿qué datos tomamos para caracterizar la fracción pesada? Tomamos, realmente tomamos tres parámetros, bueno, tres datos: la fracción mol de la fracción pesada, su peso molecular y su densidad relativa. Y a partir de esos números, caracterizamos el fluido. Y ya que tenemos el fluido caracterizado, metemos eso a la ecuación de estado y resulta ser que la ecuación de estado nos está regresando estas presiones que son muy buenas comparadas con estas, ¿sí? O sea, si no tuviéramos nada más, estas presiones funcionan incluso para diseño, ¿eh? ¿Por qué? Porque nos está dando una idea bastante buena del orden de magnitud, por ejemplo, de la presión de burbuja a la temperatura del yacimiento, ¿sí? Y es fácil en la operación corregir un poco la presión, ¿sí? Un 10% está dentro de un parámetro operativo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tenemos un muy buen estimado, una muy buena predicción a partir de la ecuación de estado, ¿sí? Al día de hoy, como les digo, se los he dicho ya varias veces, me sigo sorprendiendo de la capacidad que tiene, en este caso, un proceso de caracterización y el uso de una ecuación de estado para predecir cosas tan complejas como en este caso es el cambio de fase en este caso, de un fluido de yacimiento. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cuál es la parte valiosa de este asunto? Bueno, que tenemos datos experimentales y datos calculados contra los cuales comparar. ¿Sí? Entonces, la pregunta aquí es, y esto creo que se los dejé de tarea, ¿qué creen que podamos hacer para hacer que el dato calculado se parezca más al dato experimental? Chavos, ¿qué creen que podamos hacer? ¿Eh? ¿Alguna idea? Incluso lo habíamos platicado. Ajá. Para hacer uso de una ecuación de estado, necesitamos, en este caso, por ejemplo, para poder calcular el coeficiente de fugacidad, ya sea del líquido o del vapor, pues necesito de la ecuación para darle la ecuación de estado, necesito la temperatura, la presión, una composición y la fase. Estos son los datos de proceso que necesito. Pero para hacer uso de la ecuación de estado, yo necesito, ¿qué cosa? Parámetros de la ecuación de estado. En el caso de las cúbicas, ¿qué es lo que necesito? Temperatura crítica de cada componente, la presión crítica de cada componente, el factor acéntrico de cada componente. ¿Sí? Estos son los parámetros de componente puro. Permítanme un momento, por favor.
Perdón. Entonces, para poder hacer uso de la ecuación de estado, necesitamos o sea, estos son parámetros de componente puro, parámetros del puro, y necesitamos parámetros binarios. ¿Cuáles son los parámetros binarios? ¿Alguien acuérdame? Y esos dependen de la regla de mezclado. ¿Alguien que se acuerde? Yo lo de fugacidad. Perdón, Mauricio, no te escuché. Pensé que iba lo de fugacidad, o sea, en lo No, de bueno, mezclado. lo Ah, no, en que, lo binario. que, lo que nosotros queremos es calcular el coeficiente de fugacidad, pero dentro de la construcción de la ecuación de estado para mezclas, sí, había la A es la doble sumatoria sobre I sobre J de XI, XJ a IJ. Esta IJ es la fuerza de interacción entre la molécula I y la molécula J, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se calcula la AIJ? Es que la raíz cuadrada de la A del puro I, la A del puro J, y Van der Waals dejó algo ahí precisamente ¿para qué? Para sintonizar la interacción entre las dos moléculas, una molécula I y una molécula J. El 1 menos KIJ. ¿Se acuerdan qué son estos? Los parámetros de interacción binarios. Estos. ¿Sí se acuerdan? Entonces, Van der Waals lo que dijo, la única manera que él tenía para estimar cómo interaccionan las moléculas, pues fue un promedio, en este caso un promedio geométrico, a partir de las A's de los puros. Pero como él reconoció, él sabía que esto no iba a ser siempre un muy buen estimado, iba a ser uno bueno, pero a veces necesitaba que se le ayudara un poco, él dejó esto listo. ¿Qué cosa? Las famosas KIJs, que es un parámetro para sintonizar qué cosa, cómo interaccionan la molécula I y la molécula J. ¿Sí? Si el parámetro KIJ es positivo, este número es menor a 1. Eso significa que la interacción entre la molécula I y la molécula J se debilita. Por el contrario, si es negativo, este número es mayor a 1. Entonces, es un número mayor a 1 que está multiplicando este número, significa que la interacción entre la molécula I y la molécula J se hace más fuerte. ¿Sí? Y si es 0, pues bueno, se queda así como está. Ahorita, ¿con qué número estamos trabajando? Todas son K y J, son de 0. Entonces, tenemos a nuestra disposición un menú muy amplio de K y J, ¿sí? ¿Dónde están las famosas K y J? Están acá, ¿sí? Aquí están las K y J, aquí las dejamos. Ajá. Eh, que podemos poner valores aquí. ¿Para qué? Para interaccionar, para ajustar, para sintonizar la interacción entre dos moléculas, la molécula I y la molécula J. ¿Sí? Entonces, para hacer uso de la ecuación de estado necesito parámetros de componente puro, los cuales ya tenemos. Algunos de ellos vienen de tablas de propiedades para los definidos, ¿sí? Otros de ellos vienen de la caracterización de la fracción pesada, ¿sí? Y en el caso de los parámetros de binarios, ¿sí? Tenemos a nuestra disposición los parámetros de interacción binarios, las famosas K y J, ¿sí? Esos son los números que tenemos aquí. ¿Sí me siguen? Ahora, hagamos uso de estas K y J para ajustar. ¿Qué cosa?
hacer que este número calculado se parezca más al dato experimental. ¿Sí me siguieron? ¿Cómo lo hacemos? Primero, hay que seleccionar las KIJs. ¿Cuántas KIJs tenemos ahorita? ¿Sí? Vean aquí. Es una matriz cuadrada. ¿Sí? Aquí tiene hasta de 20 componentes. En nuestro caso son 16. Entonces tengo 16 renglones, 16 columnas. Pero para la regla de mezclado de Van der Waals, la KIJ es igual a la KJI, lo cual dice que esto es simétrica. ¿Sí? Y la KII es 0. La diagonal vale 0. Entonces, ¿cuántos parámetros tengo ahorita? Si tengo 16 componentes. Ajá, tengo 16 renglones para acá, 16 columnas para acá, la diagonal vale 0 y aparte es simétrica. ¿Cuántas posibles KIJs tengo? Ajá, ¿cuántas tengo? Ajá, tengo 16 por 16, tengo 256. Ese son el total, ¿sí? Menos la diagonal, que son 16. Y como es simétrica, pues es entre 2. Tenemos un problema. ¿Cuántos KIJs puedo mover? Tengo 120 posibilidades. Para ajustar 4 números. ¿Sí me siguen? Ujú. Tengo ese problema. Tengo muchos parámetros que puedo mover. Y tengo solamente 4 números que comparar. Entonces, pues tengo que ver cuáles de esas KIJs son relevantes. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Primero, lo primero que hay que hacer es recordar la regla de mezclado. La AIJ es multiplicada por el par binario, la fracción mol de los binarios. Entonces, tenemos que identificar los compuestos, en este caso, que sí están presentes en una cantidad importante en nuestra mezcla, pero también están presentes tanto en el líquido como en el vapor. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿por qué? Porque este es un cambio de fase, es una vaporización. ¿Sí? Entonces, veamos la composición del líquido. Esta es la composición de mi líquido. ¿Sí? De entrada, a la fase vapor, ¿qué compuesto se va en una cantidad muy importante? Es el cuarto. ¿Sí? Es nitrógeno, CO2, sulfídrico, metano, etano, propano, isobutano, N-butano, isopentano, N-pentano, el hexano o single carbon number 6, y tengo que el pseudo 1, pseudo 2, pseudo 3, pseudo 4 y pseudo 5. Esa es nuestra composición. ¿Sí? Entonces, tengo que encontrar los pares binarios, o sea, los pares de compuestos que, perdón por la redundancia, eh, el par o los pares que sean relevantes en el caso de una vaporización. ¿Sí? ¿Cuáles son? Por ejemplo, a la fase vapor, ¿qué compuesto se va con mucha, está presente en una gran cantidad? El metano. ¿Sí? En el líquido también tengo mucho metano. Entonces, esto suena como que es la KIJ del metano con los demás es una buena elección. ¿Para qué? Para ser ajustado. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque lo que vamos a hacer es sintonizar la interacción entre el metano y otros compuestos para hacer que se vaporice, ¿sí? Si la KJ es negativa, el metano le gusta estar en el líquido. Si la KJ es positiva, al metano le gusta estar menos en el líquido, ¿sí? Ahora hay que encontrar los otros compuestos, ¿sí? Bueno, no hay un consenso sobre qué hacer en este punto, ¿sí? Hay incluso correlaciones para estimar las famosas KIJ, por ejemplo, entre el metano y entre todos los componentes, ¿sí? Lo que nosotros hemos visto es lo siguiente, y ahorita les voy a demostrar que pues, razonablemente funciona. El metano es el compuesto más importante que va a vaporizar, ¿sí? Bueno, ahora lo que quiero hacer es sintonizar la presencia del metano en el líquido. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Lo que quiero hacer es sintonizar la K del metano, ¿sí? Con los compuestos que van a representar a mi líquido, ¿sí? ¿Cuáles son los compuestos que van a representar a mi líquido? O los que casi siempre se van a quedar en el líquido. En el líquido va a estar el nitrógeno, el CO2 o el sulfhídrico. No, Perdón, no te escuché. nada más dije que no. Sí, pero es que se escuchó muy, muy ligerito. Ok, Perdón. gracias. No, pues no van a estar allí. El etano, propano, butano, incluso el pentano. El pentano ya podemos considerar que está en el líquido, pero con estos, la KIJ del metano con estos, ¿será relevante para un cambio de fase donde el metano que está disuelto en el líquido va a vaporizar? Pues no. Bueno, lo que hemos hecho nosotros es lo siguiente. Seleccionamos a quiénes, a los pseudocomponentes. Entonces, lo que vamos a hacer es sintonizar la K del metano ¿con quién? Con los pseudos, pero el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Por qué? Porque en su conjunto, ¿sí? Representan a lo que se va a hacer, a lo que va a ser el líquido, ¿sí? Estos siempre, siempre, siempre que haya un líquido, van a estar presentes. Entonces, no se diga en el fluido de yacimiento, pues si el fluido de yacimiento va a empezar a hervir, ¿qué compuestos van a empezar a perderse? Pues primordialmente metano, un poco de los demás ligeros, pero aquí el más importante es el metano. ¿Y qué compuestos representan el líquido? Pues pudiera ser, por ejemplo, desde el C5, C6 y pues obviamente los pseudos. Todos estos van a ser líquidos, ¿sí? Bueno, la primera aproximación que vamos a seguir es sintonizar eh, la, la, la interacción entre el metano y los 5 pseudocomponentes. Entonces, bueno, ya bajamos de 120, ya lo bajamos a 5 parámetros. Ahora, ¿qué significa la K metano pseudos? Pues es cómo interaccionan el metano con el pseudos, ¿sí? Ahora, voy a hacer esta analogía. Vamos a suponer que el pseudo 1 es una molécula de este tamaño, ¿sí? El pseudo 1 es una molécula de este tamaño. El pseudo 2 es de este tamaño. El 3 es de este tamaño. El 4. Y bueno, ya me falta el 5 porque ya no tengo espacio, ¿sí? Y el metano es esto.
¿Sí me siguen? En su opinión, la fuerza de interacción entre esta bola que ya es muy grande con este puntito, ¿cambiará mucho su magnitud si el tamaño de la bola grande aumenta un poco? Esta fuerza de interacción, ¿cambiará? ¿Será muy distinta? Y aquí no estoy hablando de un asunto gravitacional, ¿sí? Aquí estoy hablando de localmente la superficie de esta molécula que interacciona con esta, la superficie de esta molécula que interacciona con esta, o la superficie, o la región, no es más que superficie, la región de esta molécula que interacciona con esta, o la región que interacciona esta con el metano, ¿sí? Estos son los pseudos, es el pseudo I, y este caso es el metano, ¿sí? La, la interacción local que establece el metano con esta región del pseudo 1 o el metano con esta región del pseudo 2 o la del 3 o la del 4 o la del 5, ¿esa fuerza cambiará en demasía? ¿Qué opinan? Alguien contéstenme. Ok. Creo que hay alguien queriendo unirse. No, profe, creo que era yo, pero ya pude entrar. Ah, ok, perdón, es que estaba viendo los mensajes. Ok, entonces, Pues yo creo que a lo mejor sí cambiaría. ajá, No sé bien por qué, la verdad, pero mi intuición me lo dice. ok. eh, Formalmente sí cambia, ¿sí? Pero yo lo que estoy hablando es de la magnitud, esta magnitud de interacción, ¿sí? ¿Sí? En realidad es muy constante. Lo que sí cambia es el número de moléculas con las cuales puedes interaccionar. Pero en la interacción o sea, binaria, la magnitud es prácticamente la misma, ¿sí? Obvio, si esta molécula pequeña puede rodearse de moléculas de metano por las interacciones. Y la cantidad de estas moléculas, o sea, la cantidad de moléculas de metano no son las mismas en en este caso. ¿Sí me explico? Mira cuántas puedo tener aquí. Pero la magnitud, ¿está? La magnitud en realidad cambia poco, ¿sí? Ahora, la KJ, esta KJ, la KJ metanopseudos, ¿sí? Lo que va a hacer es lo siguiente. Esta magnitud la va a hacer más grande o más pequeña. La va a hacer o más grande o más pequeña. La magnitud de interacción, no la cantidad de interacciones. ¿Sí me explico? Entonces, lo que queremos sintonizar es esta magnitud que ya está ahí, hacerla ligeramente más grande con una KJ negativa o ligeramente más pequeña con una KJ positiva. La pregunta aquí es, eh, la magnitud de interacción entre las moléculas de pseudo y metano, las voy a hacer ligeramente más grandes o ligeramente más pequeñas, dependiendo del número que le ponga la KJ. La pregunta es, ¿habrá alguna razón para que, por ejemplo, si en el caso del pseudo 1 lo hago más grande la interacción, aquí la haga más pequeña?
Pues como que no. O sea, lo que estamos diciendo es cómo interacciona el metano con los compuestos pesados. Bueno, si yo hago que con una molécula aumente su magnitud, la magnitud de interacción, pues lo voy a hacer eso mismo con el resto de las moléculas. ¿Sí? Ese es el mensaje al cual quiero llegar. No hay ahorita algún argumento en el que podamos decir, para el pseudo 1 tiene que subir, pero para el pseudo 5 tiene que bajar. No, lo que queremos es aumentar o disminuir la interacción del metano con las moléculas que van a estar en el líquido, como líquido. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque quiero ver si puedo sintonizar a qué presión el metano se escapa del líquido. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La KIJ metano pseudos, ¿sí? Va a ser constante entre ellos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si le pongo un número positivo, que eso significa que debilito la interacción entre el metano y los pseudos, ese número va a ser válido para todos los pseudos. O sea, debilité la interacción entre el metano y los pseudos. Y si lo hago negativo, eso significa que la interacción entre el metano y los pseudos la hice más fuerte. ¿Sí? Eso significa entre el metano y el líquido. Entonces, de tener 120 posibles KIJs, lo habíamos bajado a 5 y ahorita lo que hicimos fue bajarlo a 1. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Vamos a postular, ¿sí? Una KIJ para ajustar estos números. Y en este caso es la KIJ va a ser acá metanopseudos. ¿Sí me siguieron? ¿Qué es lo que quiero ver? Vean, lo que quiero es hacer que este número sea lo más parecido a este. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar postulando una KIJ. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una KIJ de 0.1? Es más, pongámoslo aquí. KIJ de 0.1. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer es esta KIJ mandarla a donde es necesario tenerla. ¿Sí? Y eso es aquí. Yo voy a sintonizar metano pseudos. Entonces es la KIJ entre el componente 4 y los componentes 12, 13, 14, 15 y 16. Ajá. Entonces, vayámonos aquí a L y veamos, es el componente 4 y el 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Sí me siguieron? Entonces, el 12 es igual a ¿qué? A este valor del punto 1. ¿Sí vieron qué fue lo que hice? Y le digo que es igual. Ahí están, para los 16. ¿Sí? Entonces es metano con los pseudos. Y luego es en los renglones, metano, pseudos. Ahí están. Profe, Sí, disculpe, dime. entonces las tablas que venían abajo, ¿las podemos borrar? ¿Cuáles tablas? Perdón. Lo que pasa es que la hoja, estas. No. Ya vi. Ajá, sí. A ver, nada más para ver. En contexto. Ujú, Esta es la zona de cálculo principal. sí.
Y todas estas, esto es para el cálculo de la A. Y este de abajo es para la A', ¿sí? Y en realidad las que nosotros queremos ocupar, pues son las K y J, que por eso están aquí. ¿Sí? Ok, profe. Sí, ya. Ok, Gracias. de nada. ¿Sí? Bueno, esto mismo que hicimos aquí, lo voy a pegar en las otras hojas. Vean. Voy a decirle control C y me voy a ir a L mosca. B. Y B mosca. ¿Sí? Por ejemplo, si en control le pongo ahora 0.32, por ejemplo. ¿Sí? 0.32. Ese número debe de estar en todos. 0.32. Sí. L mosca, 0.32. B, 0.32. Y B mosca. Entonces ya logré conectar desde control la famosa KJ. Profe, Sí, dime. ¿podría, por favor, dejarme ver las posiciones en Ah, donde por están en la supuesto. matriz? Por supuesto, mira. Ok. Es en la columna que corresponde al componente 4, es los renglones 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Sí? Aquí están. 12, 13, 14, 15 y 16. Y en el renglón 4 es las columnas 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Sí? Sí, profe, eso tiene que estar en las 5 hojas, ¿verdad? En las 4. En ¿En L, las 4? L mosca, en B y en B mosca. Ah, ok, perfecto, gracias. ¿Sí? De nada. Ujú. Entonces, pues ya tenemos aquí algo que me dice las KJs, dónde las voy a poner. ¿Sí? Bueno, ahora, si mi KJ es positiva, este número es más pequeño. ¿Sí? Es menor a 1. Eso significa que la interacción entre las moléculas metano y pseudos es más pequeña. Se quieren menos. ¿Sí? Entonces, si el metano y los pseudos se quieren menos, ¿qué le tiene que pasar a la presión para mantener al metano en la fase líquida? ¿Subirla o bajarla? Ajá. Ahí está presión. Para mantener el metano en la fase líquida, ¿sí? Siendo que en el líquido no se quieren el metano y el pseudo porque la KJ es positiva, ¿qué es lo que le tiene que pasar a la presión para seguirlo manteniendo en la fase líquida? ¿Bajará o subirá? Sube. Necesito más presión para mantener el metano en el líquido. Por el contrario, si la KJ es negativa, eso significa que el 1 menos la KJ negativa, este número es mayor a 1.
Eso significa que el metano y el pseudo ahora se quieren más. ¿Sí? Entonces necesito menos presión para mantener al vapor todavía disuelto en el líquido. ¿Sí? Vamos a confirmarlo. Por ejemplo, vamos a poner el punto 1. ¿Sí? Vean, cuando vale 0, mi error, ¿cuánto vale? 0. O sea, estoy en la solución. Cuando vale punto 1, mi error ya no vale 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no es la solución. Entonces vamos a ver. Voy a convergerlo. Con una KJ de 0, la presión calculada era de 139.33. Con una KJ de 0.1 entre el metano y los pseudos, la presión calculada ahora de cuánto es. Casi de 180. Le subí 40 kilos o 40 bar a la presión de burbuja. Perdón, profesor. Sí, dime. Una preguntita. ¿Cómo era para repetir lo del copiado? ¿Era F5, 4 o cuál era? F4, mira, lo que hacíamos era seleccionas los datos calculados, le das control C, le doy pegado especial valores y en este momento presionas F4 hasta que el error se haga 0. Son unas 5 o 6 veces nada más. O sea, 5 o 6 iteraciones. Órale, gracias. De nada. ¿Sí? Entonces, sí, dime. ¿Cómo fue que unió la K y J con los cálculos de presión para que se vayan modificando simultáneamente? La K y J, este número, Ajá. este lo mandé aquí, mira. En L lo mandé a la posición, bueno, a estas, mira. ¿Qué fue lo que hice? Mira, le dije igual con control C10, que es donde está la K y J. Y luego las otras, lo único que le dije fue, este es igual con este es igual con este. Entonces, el número que en realidad estoy mandando es este. ¿Sí? Y el resto, que son estos, nada más los asigno por copia. Estos y Ok. estos. ¿Sí? Entonces, eso lo hice en L mosca, en B y en B mosca. ¿Sí me siguen? Sí, De manera tal que si yo cambio a punto 3, ese número se actualiza en las K y J. ¿Sí? ok. Ahorita Sí. estamos en punto 1. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿me fui para el lado que yo quería? No. Yo quería ¿qué? Bajar la presión de saturación, la presión de burbuja, no subirla. La subí de 139 a 179. ¿Sí? ¿Sí me siguieron? Entonces, ¿me tengo que ir hacia dónde? ¿Mm? La KJ tengo que, en punto 1 vale 180, en 0 vale 139. Quiero que sea 127. Tengo que darle un número que negativo. Intentemos con menos 0.5. Perdón, menos 0.05. ¿Sí? Vean. Vean. ¿Qué número calculé ahora con menos 0.05? ¿Qué número calculé? 124. ¿Cuánto quiero que sea? 127. ¿Y esto y qué?
muy cerca. Ahora, vean la magnitud de la KJ. Es muy chiquitita. Alrededor de 0. Esas son las mejores KJs. Menos 0.05. ¿Sí me siguieron? Chamacos, contéstenme algo. Sí, profe. ¿Sí? Sí, Ok. sí, profe. Lo vamos siguiendo. Gracias. Gracias. Ok. Ahora, esta KJ son muy buenas porque son chiquititas. Es una corrección diminuta. ¿Sí? Ahora, vamos a ajustarla un poquito más. Ahora necesito que suba tantito. Vámonos a menos 0.045, por ejemplo. Vámonos a menos 0.04, por ejemplo. ¿Ya vieron? 127.06, 127.49. Lo podemos mejorar un poquito más. 38. Vamos a ver. Converjo con F4. 27.63, 27.49. 39. $38.8. Vamos a intentar con ese número. Ahí está. 27.40, 27.49. Sí. Lo estoy haciendo literal a mano el ajuste. Ahí está. Vean. Una KJ de menos 0.0385. ¿Sí lo ven? Me da a la temperatura del yacimiento, la presión calculada es idéntica a la experimental. ¿Sí? Es un número chiquitito, bonito, alrededor de 0. No importa si es positivo o es negativo. ¿Sí? ¿Sí vieron qué fue lo que hice? Estuve moviendo la KJ poquito hasta que el dato calculado concuerda con el dato experimental. ¿Ya lo hicieron ustedes? Sí. Perfecto. No necesariamente les va a dar la KJ idéntica a la mía. Sobre todo si la caracterización, la temperatura crítica, presión crítica, factor acéntrico había algunas pequeñas diferencias, ¿sí? Entonces no se preocupen. Lo único es, bueno, o sea, que se puede mover la KJ para hacer que el dato experimental, perdón, que el dato calculado se parezca lo más posible al dato experimental, ¿sí? Ahora,
Yo ya sé que a esta temperatura, esta es la KJ que necesito. Vamos a verificar que esta KJ funcione a 90. O sea, vamos a recalcular a 90 grados centígrados. Aquí están, a 90. ¿Sí? Vamos a ver qué presión calculamos ahora a 90. ¿Sí? Ahora es a 90 grados. Ahí está. A 90 grados centígrados. Vean, el dato experimental son 114.73 y el calculado con la KJ que ajustamos es 111.65. Pues no está tan mal, ¿eh? Pasó de 123 a 111. Sí, pero ya empieza a haber diferencias. Vámonos al caso más extremo, a 30 grados centígrados. Vamos a ver cómo nos va. Chin, nos alejamos demasiado. ¿Sí? Nos alejamos demasiado. Estábamos en 82 y ahora nos fuimos a 71. O sea, abrimos un hoyo, tapamos un hoyo abriendo otro. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer para asegurar que también a las otras temperaturas el dato calculado se mantenga en una muy buena calidad? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Mm? ¿Qué se les ocurre? ¿Sí? ¿Será razonable pensar que a cada temperatura, donde puedo tener un dato experimental y un calculado, puedo tener una KJ? O sea, que la KJ dependa de la temperatura. ¿Suena razonable? Veamos. Por ejemplo, ahorita tengo el cálculo a 30. Quiero que el dato calculado sea alrededor de 90 y ahorita lo tengo alrededor de 71. Voy a cambiar la KJ. En 0, vámonos a 0.05, por ejemplo. De hecho, me pasé de tueste. Ahora me fui para el otro lado. Vámonos a 0.02. Vean, con un número positivo, pero ahora muy chiquitito, 0.02, tengo 89.58. ¿Cuánto quiero que sea a 30 grados centígrados? 90.
Vamos a aumentarlo tantito. 21. 22. Vámonos en 21, 8. Sí, vean, 90, 25. Quiero 90, 11, quiero bajarlo tantito. 85. 9. 7. 2. Me pasé. 4. 5. 45. A ver, vamos a intentar ahí. Ahí está. Con este número da 90.12 y quiero 90.11. Vamos a bajarlo tantito. Vean. A baja temperatura, con una KIJ de 0.02144, doy la calculada, es exactamente idéntica a la experimental. Entonces sí, la KIJ depende de la temperatura. Ahora vamos a ver qué KIJs necesito aquí y vamos a ver si estas KIJs tienen alguna tendencia. Y si tienen tendencia y se pueden correlacionar, ya estamos del otro lado. ¿Por qué? Porque pues así podemos hacer una correlación de la KIJ en función de la temperatura y no nada más un número. Hagamos el cálculo a 90. A 60 vamos a hacerlo. ¿Sí? A 60 era prácticamente cero la KIJ. ¿Por qué? Bueno, porque era el calculado y el experimental. Vean. Era 104. Quiero subirlo ligeramente. De 104 a 104.12. Quiero subirlo ligeramente. Entonces tiene que ser una KIJ negativa muy chiquitita. 3 ceros, 1. Ah, no, quiero subirlo. Positiva. Cero 5 es muy chiquitita. O sea, la corrección es cualquier cosa. Prácticamente cero. 39. 35. Más vean. Con ese número.
Ahí está. Con una KJ muy chiquitita, 0.12335. ¿Sí? Vean la presión que calculo, 104.12, 104.12. ¿Sí? Como que vamos siguiendo una tendencia, ¿eh? Ahora, movámonos a 90. En 90. Sí, ahora sí es negativa. ¿Por qué? Porque tengo 123.92 y quiero 123.80. Perdón, 114.73. ¿Sí? Ahora necesito bajarlo. Entonces es menos 0.01. Veamos con menos 0.01. No, más grande. 0.15. 18. 2. 22. 25. 27. Ahí está. Voy a intentar con ese número. Ahí está. Nada más hice una iteración. Ahí está. $114.47 y tengo $114.73. Hay que subirlo ligeramente. 31. 65. Vean. Converjo. Ahí está. 114.72, 114.73. Vamos a darle un último ayudón. 114.72. A 73 quiero subirlo, entonces vamos a bajar este. Ahí está.
114.73, 114.73. Aquí está menos 0.02815. Están las KJs que necesitamos. ¿Sí? Viene la prueba de fuego. ¿Sí? Vamos a ver si tienen alguna tendencia estas KJs con la temperatura, pero vamos a hacerlo en Kelvin. Más 273.15 igual a... ¿Sí? Entonces hagamos una gráfica. KJs en función de la temperatura. Pues sorprendentemente no se ve tan mal, ¿eh? Vamos a ponerle desde... Ahí está, desde 300 hasta 400. Y vamos a ponerle 2 dígitos nomás. ¿Qué me pueden decir de las KJs con la temperatura? ¿Mm? ¿Qué me pueden decir? ¿Hay alguna correlación o no hay correlación? Que conforme aumenta una, aumenta la otra. Disminuye. Aumenta la temperatura y las KJs disminuyen. Pero bueno, antes de eso, que hay una correlación, ¿no? O sea, esta suposición de decir que podemos tener KJs dependientes de la temperatura no está tan jalada de los cabellos, ¿sí? Como a veces decimos. Sino que tiene sentido y en este tipo de sistemas que son tan complejos, este tipo de cosas las encontramos frecuentemente, ¿sí? Ahora, ¿qué me hubiera gustado? Que este punto estuviera acá y sería una línea perfecta, ¿sí se dan cuenta? Pero en esta línea tengo 3 puntos que pasan prácticamente encima de la línea, ¿sí? Y esto es de esperarse, ¿por qué? Pues por la dispersión experimental. Ajá. ¿Sí me siguen? Ahora, ¿cuál es la correlación que podemos generar? ¿Sí? Pues esta tendencia me dice precisamente que podemos generar una línea recta. ¿Sí? La primera aproximación es una línea recta. Ahí está, miren. ¿Sí la ven? No está tan mal. El problema es el siguiente. ¿Sí? El problema es este. De todas estas mediciones de datos experimentales, ¿sí? ¿Cuál creen que sea, desde el punto de vista de presiones de burbuja, tenemos 4, cuál creen que sea el más importante? ¿Todas valdrán igual o tendrán la misma importancia? ¿Para el yacimiento será lo mismo estar a 116 que a 30? Es más, la pregunta es, ¿a qué temperatura está el yacimiento? Chamacos, ¿a qué temperatura está el yacimiento? Aquí lo tengo fluido ahí. ¿A qué temperatura está el yacimiento?
116.3 Celsius. Exactamente. ¿Y los experimentos PBT que se hicieron, a qué temperatura se hicieron? A esa misma. Exactamente. Y en todos ellos se encontró que la presión de burbuja son 130 kilos. Entonces, desde el punto de vista de presión de burbuja, todos son importantes. Pero hay una temperatura que es muy relevante. Esta, ¿por qué? Porque resulta ser que esta es la temperatura del yacimiento. Y todos los experimentos PBT están relacionados a esta temperatura y a esta presión de burbuja. Entonces, si bien las cuatro son importantes, la más importante es esta. ¿Por qué? Porque es la temperatura del yacimiento. Es a esta temperatura a la cual el yacimiento se encuentra. Y es la presión de burbuja del fluido en el yacimiento. ¿Sí? Ahora, si yo pongo esta línea recta donde todas son tratadas de igual manera, vean, aquí tengo una diferencia. La más importante presenta una diferencia. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una línea recta para nuestra KJ, pero que nos aseguremos que siempre pase por este punto. ¿Sí? Entonces va a ser un ajuste, un mínimos cuadrados, pero vamos a anclar ese mínimo cuadrados a este punto. ¿Por qué? Pues porque es el dato más importante desde este punto de vista. Todas son relevantes, pero en importancia, esta es la más importante. ¿Por qué? Porque es a la cual se encuentra el yacimiento y a la cual los experimentos se realizaron. Entonces, es fundamental que la podamos calcular siempre bien. ¿Sí? ¿Y cómo se hace? Pues haciendo que la línea recta que vamos a proponer pase siempre por ese punto. ¿Sí? Geometría analítica, prepa. ¿Cuál es la ecuación de una línea recta que pasa por un punto y se conoce su pendiente? Y alguien contésteme, si no, lo repruebo a todos. Estoy bromeando, ¿eh? ¿Cuál es la ecuación de una línea recta que pasa por un punto y se conoce su pendiente? ¿Cuál es? Y igual a mx más b. Pero ese es con un punto y una ordenada al origen. Ajá. Y es igual a mx más b. Esto es cuando tienes una pendiente y una ordenada al origen. Cuando tienes una pendiente y un punto, no una ordenada al origen, ¿cuál es? Y menos y1 es igual a ¿qué? A m por x menos x1. ¿Sí? ¿Cuál es la ecuación de una línea recta que pasa por dos puntos? Y menos y1 es igual a ¿qué? Y2 menos y1 entre x2 menos x1. Todo esto por x menos x1. ¿Sí? Son las tres versiones de una línea recta. Es la misma, pero no son iguales. Aquí que conoces pendiente y ordenada al origen. Aquí que conoces pendiente y un punto. Y aquí que conoces dos puntos nada más. ¿Sí? Ahora, aquí lo que quiero ajustar es la pendiente que pasa por todos los puntos, lo más cercano a todos los puntos, pero anclada a este punto. ¿Sí? Ahora, puesto en el contexto de las KIJs, es es más, pongámoslo, despejémosla, ¿sí? Y es igual a ¿qué? ¿Sí? A m por x menos x1 menos y1. Así es como lo quiero, ¿sí? Puesta en nuestras KIJs, es la KIJ es igual a la pendiente por
¿La X cuál es en nuestro caso? La temperatura. ¿Sí? Por la temperatura menos una KJ, perdón, que no es KJ, aquí es una T0 menos una KJ0. Este es el punto de la temperatura de yacimiento. T0 son 116.3 grados centígrados, obvio en Kelvin, y la KJ0 es la KJ a esta temperatura, que resultó ser que era ¿cuánto? Menos 0.0385. Menos 0.0385. Este es el punto y lo único que quiero hacer es la pendiente. ¿Sí? Programemos esta ahí a un ladito para hacer nada más ya la única incógnita que tendríamos aquí, que sería ¿cuál es la pendiente? ¿Sí? Entonces, vean lo que voy a hacer. Aquí voy a poner la KJ dependiente de la temperatura. ¿Sí? ¿Cuál temperatura? Pues aquí la tengo. Aquí está en Kelvin. Entonces, vean lo que voy a hacer. Y mi única variable es la pendiente. La pendiente esta no sé cuánto vale. Ahorita la vamos a poner 0. ¿Sí? Entonces, vamos a decirle, vean, es la pendiente por T menos T0 menos KJ. Perdón, profesor. ¿Sí, dime? ¿No es más? Sí, era justo lo que estaba viendo y muchas gracias. Este menos, aquí es más y aquí es más. Muchas gracias, ¿eh? A veces se me va. Gracias. Qué bueno que están bien despiertos ahora sí. Es M, es la pendiente. Esa la vamos a fijar. Y por la temperatura, ese es T, menos T0. ¿Cuánto vale T0? En este caso es esta misma. Y esta es la que fijamos. ¿Sí? Más este número que está fijo. ¿Sí me siguieron? Entonces aquí está M fijo por T menos T0 más KJ0. Ahí está. Y nada más copio hacia abajo. ¿Por qué aparece un valor constante? Pues porque la pendiente es 0, chamacos. ¿Sí lo ven? Voy a hacer una línea recta. Seleccionar datos, agregar valores X, la temperatura, y el valores de Y, los que acabo de calcular. Ahorita son constantes. Aceptar. Profe, ¿podría ver de nuevo su ecuación, por favor? Claro que sí, dame un segundo. Voy a poner aquí una línea sólida de color rojo sin marcador. Ahí está. Espérame tantito. Ahora sí, la ecuación, mira. ¿Aquí o en el Paint? No, aquí en el Excel, por favor. Ok, ahí está, mira. Es la pendiente fija por T, que en este caso es menos T0, que es la misma, pero la T0 está fija, más la KJ0. O sea, T0 y KJ0. Perfecto, profe, muchas gracias. No, nada. Ahora, vean. ¿Qué pasa si voy poniendo varias pendientes aquí? Ajá, es más, incluso la voy a... Así lo voy a dejar. ¿Sí? ¿Qué pasa si le pongo una pendiente negativa muy chiquitita? Menos 0.0001. ¿Ya vieron? ¿Qué pasa si se la pongo positiva? 0.1231. ¿Ya vieron? ¿Qué es lo que estoy haciendo?
construyendo líneas rectas, pero que están ancladas a este punto. ¿Sí? Es negativa, menos 0.01. Necesito pues, que sea más grande, ¿no? 2, 4, 6. ¿Ya vieron lo que estoy haciendo? Buena pregunta, profesor. Dime. Perdón, ¿no tendría que ser la misma pendiente que la que ya nos calculó antes? No necesariamente, porque la que ya calculamos antes, la punteada te refieres, ¿no? Sí, la punteada. Ok. Esa dijo que los 4 tenían el mismo peso. ¿Sí? Y son cuadrados mínimos. Lo que yo estoy haciendo es haciendo que el ajuste pase siempre por este punto. ¿Sí? Por eso nada más estoy ajustando la pendiente. Y lo que estoy haciendo pues, es la pendiente que pase lo más cerca que se pueda de los otros 3 puntos. Ahora, si se dan cuenta, ¿sí? En mi línea recta, que pasa por este punto siempre, hay una pendiente que hace que los otros 2 puntos se representan al puro centavo. Y aquí tengo un punto desviado. ¿Sí? No tengo ahorita más elementos, pero puedo suponer, es más, pudiéramos postular inclusive, que este punto tiene error experimental más grande. ¿Por qué? No podemos ahorita asegurarlo, ¿no? Tenemos que ir a revisar los procesos, o sea, un montón de cosas se tienen que ir a revisar. Pero eso me lo sugiere, ¿por qué? Porque tengo, de las 4, tengo 3 datos que pasan perfecto por la línea, una línea recta, ¿sí? Y este está ligeramente desviado. Ajá. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué prefieren? ¿Una línea recta que pasa más o menos por este y por este? ¿Sí lo ven? ¿O quieren una línea recta que pasa perfecto por estos 2 puntos y ligeramente desviado de este? ¿Sí? Si a mí me preguntan, yo prefiero este ajuste. ¿Por qué? Porque con una línea recta, con una correlación extremadamente sencilla, ¿sí? Puedo representar, de los 4 puedo representar 3 datos, ¿sí? Y aquí lo que tengo que hacer, o sea, si fuera a hacer cálculos a otras temperaturas, va a extrapolar, ¿sí? A regiones donde no hay datos experimentales. Entonces, yo prefiero pasar lo mejor que se pueda sobre el mayor número de datos experimentales, con la consideración de que, bueno, aquí hay uno que puede ser cuestionable, ¿sí? Entonces, por eso me quedo con este ajuste. ¿Sí me siguen? ¿Sí me siguieron o no? Sí. Ok, ahora, finalmente, ya lo que hay que hacer es la K y J que le llega a las pestañas, hay que hacer la función de la temperatura, ¿sí? Para eso, ahora sí, vamos a ocupar esta expresión. Ya tengo la M, ya solamente necesito calcular la B. ¿Cuál es la B? Vean, Y es igual a MX más Y1 menos M por X1. Aquí está, Y1 menos M por X1. Esta es la B. Calculamos la B. La B es igual a Y1 esta menos M por X1.
Ahí está. Profe, no Sí, se dime. veía ese Excel. Bueno, no sé si lo estaba poniendo, pero A ver, ¿lo están viendo ahorita? no. Hay una disculpa. ¿Qué hice yo entonces? No, sí se ve. ¿Sí se ve? Sí. Ah, entonces soy yo. Diablos. Ah, ok. A ver, esperémonos tantito a ver que nuestra compañera lo arregle. Profe, Sí, dime. ¿puede poner de nuevo la ecuación de K en función de T, por favor? K en función de T. Pero así en el Excel. Ah, aquí. Sí, ahí está, mira. Ah, ok. Gracias. De nada. Profe, ¿podría poner ahora la de B? Bueno, Sí, claro. gracias. La de B es la Y1 menos M por la X1. Aquí está. Y1 menos M por X1. ¿Sí? Sí, profe, gracias. De nada. Entonces, vean, lo que vamos a hacer aquí es igual a mx m por x. ¿Cuál va a ser? La temperatura más b. ¿Cuál es b? Ahí está. Vean, a 90 grados, la KJ que necesitaríamos sería menos 0.028 y la que me regresa es menos 0.020. Es esta. ¿Sí? A 116.3 me regresa el valor que necesito. Vean, esta. Y a las otras temperaturas, a 60, me da 0.30347, véanlo. O a 30, me da 0.21047 y aquí 0.02144. ¿Cómo la ven? Entonces, ya tenemos aquí nuestro ajuste de parámetros con una KJ dependiente de la temperatura. Veamos, pongámosle 116.3 grados centígrados. Veamos qué presión calculo. Ahí está. La que calculo es la experimental. Vámonos a 30 grados. Ven, 89.97 y la experimental es 90.11. ¿Por qué? Porque aquí está tantito abajo. ¿Sí? A 60 grados. Vamos a ver cómo nos va. Vean. 104.12 y el calculado es 104.12. ¿Sí? Y con esto ya tengo ¿qué cosa? Una ecuación de estado ajustada a las presiones de saturación experimentales. Y si lo ven, son números bien chiquititos. O sea, son números muy chiquititos, ¿sí? Alrededor de cero.
Algunos son positivos, otros son negativos, pero bueno, con esto lo que quiero ilustrar es precisamente el ajuste de parámetros de la ecuación de estado para pues, representar datos experimentales. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta este momento? Chamacos. Profe, ¿podría poner la ecuación de K y J? Bueno, de la celda. ¿Aquí? ¿Está? Sí, esa. Sí. Aquí está mx más b. M es la pendiente, X es la temperatura, más B, pues la B que es la ordenada del origen. Listo, muchas gracias. De nada, ahí está. ¿Sí? Y entonces, ahorita ya tienen una hojita de Excel donde le pueden poner la temperatura que quieran y les va a dar la presión de vapor, la presión de burbuja. No la de vapor, de burbuja. ¿Sí? Pasa por los datos experimentales bastante bien y si tuviéramos que calcular la presión de burbuja a datos en temperaturas donde no hay datos experimentales, esta predicción sería muy buena. Muy, muy, pero muy buena. ¿Sí me siguen? Bueno. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta acá, chamacos? Pues no, profe, de momento ninguna. Perfecto. Pues chamacos, con esto, se convierte en el tercer entregable. ¿Sí? Es la hoja de Excel que calcula la presión de burbuja, las K y J que necesito a cada temperatura y pues la pequeña correlación que desarrollamos de K y J en función de la temperatura ya implementada en la hoja de Excel. ¿Sí? Y con esto damos por terminado el curso. ¿Sí? Entonces, voy a proceder a detener la grabación, si me permiten, pero no se vayan, seguimos platicando. Deme un segundo. Detengo grabación, gracias.